Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Ryszard Kapuscinski. Gabriel López, periodista de La Planta, pues una de las grandes imágenes que tienen estos días Globovisión, nos acompaña la mañana de hoy, comunicador social, destacado pues en esta área del periodismo audiovisual, además egresado de la Universidad Santa María, tiene además una especialización en periodismo energético petrolero. Un gran amigo, excelente ser humano, y aprovecho de esta introducción y de esa frase que acabamos de ver, Gabriel, para preguntarte qué se necesita a tu juicio para ser un buen periodista, porque periodista quizás puede ser cualquiera que se forme, que quiera hacerlo, pero más allá de eso, ¿qué nos hace buenos en nuestra profesión? Natalie, bueno, primero, buen día, feliz mañana para ti, Eli, es un gusto estar conversando y las personas que nos sintonizan. Y por supuesto mi casa, Globovisión, gracias por la oportunidad también de seguir compartiendo. Natalie, yo siento que para ser buen periodista, lo que se requiere es sencillamente, en mi opinión, y como siempre digo, me puedo equivocar, lo que hace falta es sentir, aplicar la empatía y sobre todo tratar de buscar siempre la parte, aun cuando suene a lugar común, a llover sobre mojado o a cliché, realmente tratar de buscar el aspecto más veraz o el más parecido a lo veraz de cualquier acontecimiento. Yo soy de los que siempre digo que no podemos seguir ahondando en ese mito, porque además es falso, el mito de la imparcialidad o de la objetividad, porque honestamente eso no existe, ¿no? Para empezar, porque somos seres humanos los que ejercemos el periodismo, no somos robots. Esos podrían ser objetivos, porque son un objeto precisamente, pero yo honestamente sí considero que entre tanto nos acerquemos al sentimiento humano de solidaridad, de respeto, de veracidad, de neutralidad, podríamos aspirar a ser un buen periodista. Yo siento que, y hablo por mí sin querer involucrar a más nadie, lo que me impulsa es querer aprender más. Siento que todavía me falta muchísimo por aprender, muchísimo por crecer en conocimiento, en ejercicio del periodismo y bueno, y ante la equivocación, pues sencillamente reconocerlo, aprender de ese error y seguir echando hacia adelante. La humildad además para reconocer esos errores, que es Total. algo de lo que quizás muchos también carecen. Ahora, ¿por qué periodismo, Gabriel? Oye, no sé. ¿Tú sabes qué? Esto es típico que uno se lo pregunten, pero mira, yo tengo algo, a veces es muy incómodo venir a estos espacios y tener que hablar de uno. Honestamente, yo confieso que eso me cuesta, seguramente a Creo que es la única pregunta personal que voy a hacer en el espacio. No, Natalie, yo siento que yo amo el periodismo, honestamente, casi tanto como a mi vida. Y yo recuerdo que de muy niño, muy niño, a mí me gustaba mucho leer. Yo leía, y mis amigos se burlan de eso, los que me conocen bien, yo leía, Elías, la revista Z, cuando la mayoría de los niños estaban leyendo otras cosas. A mí me gustaba leer la revista Z y mi papá, que es militar ya retirado, él me compraba la revista Z y hablaba conmigo de aspectos políticos y siempre me preguntaba. Yo recuerdo que mi papá llegaba en la noche a la casa y yo jugaba que lo entrevistaba y él además siempre al agradecer eso, a él accedía. Y cuando papi a veces llegaba y yo estaba distraído en otra cosa o no lo veía y él se quitaba el uniforme, ya no me gustaba entrevistarlo. Yo le pedía que por favor se colocara de nuevo el uniforme y jugaba a entrevistarlo. Y yo nunca dudé. Hay niños que dicen, bueno, yo quise ser periodista, quise ser policía, bombero, ingeniero, médico. No, mis padres me cuentan que yo ya desde los 4 años, 5 años decía, yo quiero ser periodista. Así que para mí nunca fue, siempre nunca estuvo hubo en duda. ti. Sí. ¿Y sabías a lo que te estabas enfrentando incluso antes de comenzar a estudiar en la universidad o comenzando tu carrera? No, yo creo que eso no lo sabe nadie. Honestamente yo creo que eso no lo sabe nadie. El discernimiento de personas adultas que me aconsejaron, por ejemplo, una preocupación de mis padres
ese momento. Yo me gradué de bachiller con 15 años y con 15 años empecé la carrera a los meses de haber salido del colegio. Considero una edad muy joven para que un niño entre a una universidad, honestamente. No veo eso como algo positivo. Pero sí me alertaban era sobre todo el tema salarial y económico. Fíjate que eso ha sido un dolor de cabeza eterno para el gremio, ¿no? A mí me decían. dijeron en la primera semana de clase, si usted cree que está estudiando periodismo para hacerse rico, cámbiese de carrera. Bueno, mis padres, que siempre fueron, gracias a Dios, muy respetuosos de todo lo que uno decidiera, mis hermanos o yo. Mi padre un día sí, cuando ya me traía a Caracas, yo vengo de San Juan de los Morros, y mi padre sí me dijo, hijo, siento que si insistes en querer estudiar periodismo, te voy a tener que mantener toda la vida. Pero bueno, es algo que uno ama. Honestamente, no es la profesión mejor pagada del mundo, pero siento que es la que más gratifica. Exactamente, eso dice mucho de lo que nos impulsa a los periodistas justamente a trabajar en este medio y que pasen los años y que uno siga tan involucrado y tan apasionado, además con lo que hace. Esa es la palabra. Pasión. Apasionado, es pasión. Es así. Una profunda pasión, porque si no hay muchas cosas que no tendrían sentido. De hecho, en estos tiempos, tú consigues jóvenes que se preguntan si lo de hacer guardia los fines de semana va a ser eterno. ¿Qué hice yo para que tú me castigues de esa manera que los próximos 30 años voy a trabajar sábado y domingo? Eso es pasión, no hay otra manera de ver esto. Hay un horario que comienza y no termina, otro elemento fundamental. No, yo trabajo hasta las 5 de la tarde, eso no existe. No existe. En esta carrera no existe. Y es los próximos 15, 20, 30 años. Es así. Fíjate que el IDES comenta algo que yo creo que es cierto, porque uno separa, por lo menos en mi caso, que tengo una responsabilidad aquí con Primera Página, que además un beso a mis compañeras, Estenis, Marjorie y Beatriz, a todo el equipo de Primera Página. Un honor además compartir con ellas. Sin duda para mí es un honor y un privilegio, además aprendo cada día de cada una de ellas. Pero uno se para entre 3:30 y 4 de la mañana todos los días. Y ojo, el trabajo de uno no culmina a las 8:30 de la mañana, al contrario, ahí apenas empieza porque requiere todo un engranaje de producción, de seguir atento al día a día con la noticia. Ahora es muy fácil porque ahora uno anda con el celular atento a cualquier acontecimiento. Antes había que estar en la calle y a veces a mí me tocó empezando esa época en la que uno iba a 7 lugares en una mañana y andabas apurado anotando, pasando, escribiendo en un celular alguna confesión, alguna nota, y eso es muy sabroso. Yo creo que sin duda es un tema de pasión. Es apasionante, esa adrenalina, esa presión del reporterismo, del diarismo en la calle, porque se puede hacer diarismo desde otros espacios, evidentemente, como por ejemplo. La generación de ella llegó montada en una serie de cambios. Claro. Nosotros los cabalgamos. Hacia allá iba. ¿Cuál ha sido para usted, que pues tiene amplia trayectoria en el mundo del periodismo en nuestro país, el cambio quizás más significativo que ha experimentado la profesión en Venezuela? Fíjate que nosotros de niños, al menos una vez o 2 veces por año, los corresponsales del Nacional venían a Caracas. Mi papá nos traía. Y mientras ellos estaban en sus reuniones que duraban 2 o 3 días, nosotros paseábamos por el periódico viejo, que quedaba por allá en el centro, en la esquina de Quebrados. Nosotros veíamos la producción del periódico como una cuestión ruidosa y los periodistas enloquecidos a ciertas horas, pero la parte de producción era plomo. La gente le daba un vaso de leche y nosotros, ¿por qué le dan leche a esta gente? Era para una protección para el mercurio y mucha bulla, ¿no? Okay. Cuando nosotros ya nos graduamos, empezamos a trabajar en medios, ya eso no estaba. Era fotocomposición en frío. Después era una automatización parcial. En los años 80 entraron las computadoras. La digitalización. Y después la automatización completa y digitalización de todos los medios hasta llegar a este boom de los medios digitales y de la invasión de toda la comunidad alrededor del ejercicio del periodismo, para bien o para mal. Eso lo sabremos más adelante. Pero el problema fundamental sigue siendo la credibilidad de lo que se transmite como noticia. Y en eso, desde que esto comenzó a ser una industria en el siglo pasado y termina siendo lo que es para muchos especialistas en el área económica la parte final de una gran industria por más de 100 años, sigue siendo fundamentalmente lo mismo, es la noticia. Así es. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Hacia dónde va el papel? Seguirá siendo el elemento económico que
mantenga el funcionamiento de redes corporativas de información diferente a los medios radioeléctricos que siguen estando vigentes, sin embargo, están de alguna manera afectados por estas nuevas tendencias de visualización de programas según tú los quieras ver y bajo tu demanda cuando lo quieras demandar. En la prensa pues hay una gran crisis a nivel mundial justamente porque el papel está falleciendo. Para los economistas eso es normal, la industria pasó de estrella, ya fue debidamente ordeñada y ahora le toca morir, pero le toca morir ese ángulo de la industria. Está empezando a aparecer otro que todavía no está muy claro cómo va a ser comercializada, pero va hacia allá. Lo que yo creo que es como el momento cumbre de la parte que le toca a uno vivir es tener plena conciencia como ciudadano y además como periodista de qué momento histórico te toca vivir y de qué manera te tienes que conducir. ¿Y están la mayoría de los periodistas conscientes de ese punto en particular? Además, estamos la mayoría quizás adaptándonos a ese gran cambio que significa todo lo que es el progreso y el avance a alta velocidad de la tecnología, este nuevo surgimiento de los medios electrónicos, el manejarlos, el estar conscientes además que ahora tenemos receptores o perceptores mucho más activos. Antes estábamos hablando de receptores altamente pasivos, ahora no, a la gente te critica inclusive la forma como tú transmites determinada información. No, fíjate que en ese aspecto muy particular, yo pienso que evidentemente lo dinámico de este mundo globalizado introduce cambios que son importantes. Sin embargo, siento que el periodismo en su médula, en lo fundamental del periodismo, es igual. Eso no tiene, ni va a cambiar, ni tiene por qué cambiar, porque el periodismo en sí es un concepto. Ahora, hay muchas personas que pueden sentirse seducidos a cambiar el periodismo para adaptarlo a las nuevas tecnologías de la información. Y yo honestamente pienso que más bien debería ser al revés. Es adaptar esas nuevas tecnologías de información a lo fundamental del periodismo, porque eso es lo que se debe mantener y eso es lo que debemos velar porque se mantenga, porque los principios de buscar una noticia que sea de interés para todos, que aporte ese periodismo de contrapoder, el periodismo que incomoda, el periodismo que es la voz de aquellos que no tienen en un momento determinado acceso a ser una voz masiva, eso se va a mantener. El tema es cómo se materializa con las nuevas tecnologías de la información. El periodismo de investigación, Gabriel. Esta mañana te escuchaba en Primera Página responder una de estas preguntas que hacía uno de los periodistas de La Planta, inclusive para ti. Hablar de qué son las cosas que no nos gustan del periodismo. Y tú mencionabas algo con lo que me identifiqué totalmente. Es muy frustrante para el periodista de repente ir a una rueda de prensa y que te digan, no puedes preguntar, o no se van a permitir preguntas, o solamente van a preguntar 3 personas, ustedes pónganse de acuerdo quién qué. ¿Cuán fácil es hacer periodismo de investigación hoy en Venezuela? Eso nos lo responden al regreso de esta pausa. Ya venimos. El periodismo no es en esencia una fuerza primitiva como la han hecho en realidad. Es una fuerza expansiva y comprensiva que debe extenderse a todo y abarcarlo todo en el sentido de la verdad. Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Gabriel García Márquez. ¿Sufrimos como perros los periodistas? Tampoco así. Como perros calientes. La pasión nos lleva, definitivamente. Nati, pero en parte sí. En parte sí por las condiciones. Más allá de la coyuntura actual, yo he escuchado colegas que dicen, y yo asumo como propias esas palabras, Elide, seguramente usted con su experiencia lo podrá certificar, pero el periodismo siempre ha estado en peligro, siempre ha sido una profesión riesgosa. Riesgosa completamente por su característica per se de ser contrapoder. Pero además de ello, de lo natural, digamos, del ejercicio, a veces también es muy lamentable enfrentarse a condiciones de no solo las salariales, las reivindicativas, sino
incluso a veces hasta el maltrato en sitios de trabajo por parte de jefes, de colaboradores, de compañeros, que a veces es como inexplicable, ¿no? Yo por eso digo, bueno, gracias a Dios, en este momento a mí no me toca padecerlo aquí en Globovisión. Pero sí eso pasa en muchos sitios de Uno lo trabajo, en escucha con mucha periódicos. frecuencia. Exactamente, entonces eso también hay que condenarlo, o sea, a veces... Oye, Gabriel, pero hay un asunto. Efectivamente, el periodismo es una profesión realmente privilegiada por la cantidad de beneficios, más allá de lo económico, más allá de lo que significa la estabilidad y crecimiento individual para las personas, entendiendo eso básicamente como un asunto económico. Todo lo que la rodea es realmente positivo para cualquier persona. Pero en este momento creo que la coyuntura nos hace pensar que lo mal que le puede ir a un periodista en diferentes aspectos, entre ellos el económico, es un mal global. Totalmente. Los abogados están agarrando palos por todos lados, Claro. los educadores, los médicos, ni se diga, en la Venezuela ahorita. Ejercer la medicina, solamente pensar en que uno sea un médico y en las Sin condiciones, insumos y sin, en claro. las condiciones en que tú lo reportas y lo ves como información, trasládate allá y es tremendamente frustrante. Pero en época de bonanza quizás, ¿el periodista siguió siendo mal remunerado en este país? Lo que pasa es que las raíces del periodismo en Venezuela, y creo que en gran parte de la región de Centroamérica, porque en el resto del mundo es diferente, tiene unas raíces un poco perversas en el sentido de que no se le daba una posición adecuada al ejercicio del periodismo. Era en los años 30, 40, cuando empezó a florecer el periodismo en Venezuela verdaderamente como una industria. Bueno, la Universal nace a comienzos de 1900 y se convierte en una gran empresa de más de 100 años. El Impulso de Barquisimeto también tiene más de 100 años, pero ¿cuándo comienza a ser una empresa rentable, que al final es lo que importa desde el punto de vista comercial? Pues bien pasados sus 20, 25 primeros años de trabajo. ¿Qué ocurre con eso? Que los periodistas de ese momento no eran periodistas. Casi todos eran intelectuales, escritores, Sí. poetas, refugiados en las redacciones, muy mal pagados. Que hicieron de ello un oficio, pero no Sí, necesariamente... Y Exacto. después se produce otro fenómeno que uno ha llegado a verlo, que es muchos muchachos que trabajan dentro de la redacción, que tampoco han estudiado periodismo, pero aprendieron el oficio en fotografía, en otros ámbitos de la producción, y pasan de ser de mensajeros a periodistas. Eso es lo que justifica la existencia de gremios tan luchadores como el Sindicato Nacional de la Prensa o el Colegio Nacional de Periodistas. Eso prácticamente no existe en otras partes del mundo, porque un abogado puede ejercer el periodismo, un arquitecto puede terminar siendo el reportero de ciudad y del ornato público desde el punto de vista redaccional, pero aquí nuestros gremios vigilan fundamentalmente las condiciones socioeconómicas de los agremiados y no básicamente la parte de crecimiento profesional. Eso es un aspecto importante. Yo hacía pues una pregunta interesante, creo, al finalizar esta pausa. Y digo creo porque para nosotros los periodistas definitivamente es algo que vivimos día a día. Lo que tiene que ver con el periodismo de investigación. ¿Cuán fácil es hacer periodismo de investigación hoy en día en nuestro país, Gabriel? No, es que no es fácil, Natalie, no es fácil, y yo creo que aquí hay que empezar a decir las cosas sin eufemismos, o sea, por la calle del medio. No puede ser fácil hacer periodismo de investigación en Venezuela cuando las fuentes de acceso a la información es muy difícil el acceso a esas fuentes, o por el contrario son fuentes que decidieron sencillamente cerrarse para dar eso. Te pongo solo un ejemplo. Los colegas, muy respetados además por mí, porque es una fuente muy delicada, que es la de la fuente económica, que necesitan dedicarse, por ejemplo, al tema del análisis de los marcadores micro y macroeconómicos en Venezuela, tienen una barrera importante porque esa fuente está completamente cerrada. Entonces el periodismo de investigación en esa fuente específica las tiene muy difícil, porque, por ejemplo, aquí, y es bueno recordar, yo siempre procuro hacerlo en mis entrevistas cuando me toca con personas del área económica, tanto del gobierno como de otros sectores de nuestro país, bueno, recordar que el Banco Central de Venezuela tiene ya más de 1 año y medio sin dar las cifras oficiales, por ejemplo, de inflación, entre otros marcadores que son necesarios para la economía. Así es. Entonces eso dificulta lo propio para los colegas que hacen la fuente de salud,
Aquí Que no hay boletines epidemiológicos que se publiquen. Gabriel, y eso te lleva a otro problema, que es la sustitución de fuentes. Ciertamente, en Venezuela eso está muy complicado hace bastante tiempo. La Constitución dice una cosa y la realidad dice otra en cuanto al acceso a la información. Pero ¿cuántas informaciones falsas no hemos visto nosotros en los últimos 3 meses? En el sustituto fundamental de todas las fuentes en este país, Ciertamente. que es Twitter. Anoche yo vi 4 informaciones falsas y la comunicación con el diario y la gente que le toca bregar en las noches es casi un matrimonio. No publiques eso, espérate. Porque la información, por poner un caso relacionado a lo que tú estás diciendo ahorita, un economista de mucha trayectoria y destacado, de mucha credibilidad, puede hacer un cálculo y dice que la inflación está en 100 promedio en los últimos 3 meses y lo pone en Twitter. De ahí en adelante esa es tu fuente. Sí. No el BCB ni más nada. Y así pasa con todo, con heridos, con muertos, con desaparecidos. Y a la larga, Claro, pero ese problema se inexistencia- soluciona si y solo si, entre tanto, la fuente oficial abre el acceso a la información. Eso que usted dice es muy cierto, porque al no haber una fuente oficial, uno tiene que remitirse lamentablemente a la extraoficial y entonces empezar a contrastar varias versiones. Pero entonces te condenan por utilizar esas fuentes que no son oficiales. Pero es que, ¿a dónde acudes entonces? Y después tienes otro problema que también está relacionado, que es la búsqueda de información más allá de la fácil, ruedas de prensa, boletines, que es verdaderamente el periodismo de investigación con una hipótesis a probar o no. De manera que sirva de información a una gente que quiere saber, por ejemplo, en qué situación estamos nosotros en materia de producción de alimentos frente a la importación. Y te toca buscar todos los elementos para conformar un trabajo que vas a presentar en radio, televisión o en prensa con una hipótesis que para ti fue original y termina siendo diferente o igual. Comprobaste Claro. tu hipótesis. Resulta que ese resultado puede terminar siendo un delito por el marco jurídico que Sí. se ha creado en los últimos años. Claro. Entonces, no publicar un trabajo que pudiera complicar a tu medio puede terminar siendo catalogado por la misma audiencia para la que tú estabas trabajando como una acción de autocensura. Hay quienes hablan, licenciado, del rol político o como mediador político que pudieran estar ejerciendo en este momento los medios de comunicación. ¿Qué opina usted al respecto? Es que, como decíamos antes, no puedes concebir el ejercicio del periodismo sin un Estado libre, sin presiones desde el punto de vista de que tengas temor por lo que estás publicando, es decir, que estés en un ámbito democrático. En la medida en que empieza a afectarse ese entorno democrático que es el que permite que tú ejerzas con relativa libertad y comodidad tu trabajo, te conviertes entonces en un luchador de ese ámbito que te están agrediendo. Y eso te hace ver como un factor político. En realidad, ¿Afecta eso la esencia del periodismo o no? probablemente sí, porque quien está afectando tu entorno de libertades pasa a ser ahora tu adversario. No pasa a ser una fuente, no pasa a ser un elemento más del mundo informativo. Es el que te está afectando tu ámbito de libertades que permite formar con comodidad, porque no digamos que es totalmente libre, nunca lo es. Y más cuando tú sabes que las equivocaciones van a generar castigos, que en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, son más allá que castigos. Puede ser sanciones penales, pueden ser multas impagables para el medio. Entonces, esa extrema cautela también va en perjuicio del ciudadano que espera una información creíble y útil. ¿Cuán amplio es, Gabriel, te lo pregunto a ti porque además tienes muchos años trabajando en medios de comunicación, en el área audiovisual sobre todo? ¿Es ese margen que nos puede dejar el marco jurídico que regula la materia para el ejercicio pleno del periodismo en el país? Es un tema bastante delicado, Natalie, porque en Venezuela actualmente existe, por ejemplo, la ley del ejercicio del periodismo, pero más allá de eso está lo que atañe, por ejemplo, quizá no afecta tanto los periódicos, los medios impresos, pero sí, por ejemplo, los audiovisuales. Está la ley de responsabilidad en radio y televisión, que lo digo, además es una opinión muy personal, sin comprometer ni al programa ni al medio, tiene aspectos que son necesarios de verdad revisar, modificar y cuestionar. Sobre todo porque quedan muy a la interpretación. O sea, uno revisa el articulado de la ley de responsabilidad social en radio y televisión
Y sí, tiene unos enunciados muy bonitos. Hay muchos aspectos de esa ley que yo apoyo, que yo celebro, como por ejemplo la inclusión de la producción nacional independiente, de contenidos externos a los medios de comunicación establecidos como tales. Eso yo lo celebro. Pero hay otros que quedan muy a la interpretación de alguien o de un ente o de un comité. Discrecionalidad. Hay mucha discrecionalidad. Entonces, esas son cosas que yo considero podrían revisarse en un escenario que Dios mediante después se pueda dar en Venezuela, sobre todo de discusión, de diálogo entre todas las partes involucradas, y que el único objetivo que se perseguiría con eso es sencillo y es simple, es más y mejor periodismo para la audiencia venezolana. Porque eso definitivamente está afectando el ejercicio del periodismo, sobre todo en estos medios audiovisuales. No, seguro, además que lo que dice Gabriel tiene que ver directamente con la legislación que rige las relaciones entre el medio y la sociedad en términos específicos. Por ejemplo, la ley resorte es medio radioeléctrico. Todo lo que tiene que ver en el Código Penal con relación a los daños que tú pudieras generar en función del ejercicio contra el honor de las personas, delitos que se traducen en vilipendio, calumnia, están realmente agravados en el Código Penal actual a través de una reforma que hizo este gobierno hace algunos años. Entonces, digamos que esa es la ley fundamental en la ley del periodismo escrito. Tienes leyes fundamentales por materia y por especialidad, pero también tienes una cantidad de leyes subsidiarias que empiezan a morderte por todas partes. La ley de ilícitos cambiarios en todo lo que tiene que ver con nombrar o no nombrar ciertas operaciones. La LOCNA. La LOCNA. Entonces, cuando tú vas a ver, más que periodistas, casi que termina siendo un asesor jurídico general de toda la sociedad. Esto sí, esto no, cuidado con esto, más allá. ¿Y en qué termina? En la palabra que a todos nos duele, pero que forma parte de la conducta, de la extrema cautela que hay que tener en situaciones como esta. Así es. Que se termina traduciendo en un tipo de censura y de autocensura que es muy delicado. Claro, la otra opción que tienes es destruir tu medio, destruir la relación que tienen 800, 900 personas de trabajo con un medio. Y además, limitar, obviamente, la libertad en el ejercicio de la y profesión. además pensar un poquito más allá. Y que eso no lo hacer desea una nadie, pausa. y que eso no lo desea nadie, Nati, pero antes de irnos a la pausa, yo sí quiero dejar muy claro que aún con todas estas circunstancias difíciles, ocurre en el Universal, en Globovisión, en cualquier medio de comunicación privado en Venezuela, hay que seguir forzándonos y luchándonos por mantener esas ventanas que están en este momento abiertas, pues mantenerlas abiertas. Así es. Y ampliar más bien esa ventana y que llegue a ser puertas abiertas, portones abiertos, más que una ventana, es el anhelo de todos nosotros. Así es. Hay que hablar del futuro, porque definitivamente en el mañana están puestas las esperanzas de muchos venezolanos. ¿Qué pasa con esas generaciones de relevo de periodistas? ¿Cómo vienen? ¿Cuáles son sus retos? Vamos a hablar de ellos en el próximo segmento. Una realidad de la que nadie se debe apartar, ningún periodista se debe apartar. Pero la pregunta es, ¿cómo vienen esos nuevos periodistas, esas generaciones de relevo? Mira, mi visión personal es bastante optimista en ese sentido. Las fallas que uno observa son prácticamente las mismas fallas que tuvimos todos nosotros y tal vez sigamos teniendo hace 40 años. Fallas en percepción, fallas en visualización, fallas en entender los entornos en que nos manejamos, que es una cosa que vas obteniendo simplemente con la experiencia y con el tiempo. El resto de los problemas pueden ser mecánicos, operativos, de formación, hasta de la capacidad de transmisión. Todo eso es perfectible y corregible. Y observo una gran ventaja en estos jóvenes. Primero, están aferrados. Los que están aquí en el país están aferrados al país, la gran mayoría. Los que no están, lamentablemente ya no están, probablemente regresen con otra formación, pero los que están comprometidos. Ahora, pero la formación en las universidades está cambiando, quizás no en todas, pero en algunas de ellas estamos viendo una formación mucho más orientada hacia la demanda del conocimiento y el manejo de la tecnología, que además te aporta inmediatez no solamente a quien trabaja en un medio radioeléctrico, sino también a quienes laboran en el medio impreso, que también necesitan de esa conexión en los medios electrónicos. Yo sí creo que está cambiando. Yo agradezco mucho, por cierto, y quiero aprovechar la oportunidad, Natalie. Siempre me invitan amigos, colegas, profesores de varias universidades, sobre todo acá en Caracas y en el interior del país, y me gusta mucho ese tipo de actividades con estudiantes, futuros colegas en breve,
Y sí creo que está cambiando el pensamiento de la universidad. Sin embargo, el ejercicio, y sin desacreditar lo necesario que es, o lo necesaria que es la academia para el periodismo, realmente el periodismo es algo más de vivencia, de práctica, de lectura, del prepararse. En una universidad puedes tener un muy buen estudiante que no necesariamente redunde luego en ser un muy buen periodista. Y viceversa también, un estudiante promedio o muy regular hacia malo, que luego termina siendo un excelente periodista, porque pienso que la realidad cuando se traslada a la calle se introducen otros elementos, por ejemplo, el procurar estar muy informado, el sabernos además humanos, en que cometemos errores y que no tenemos por qué saberlo todo, el no tener temor a preguntar, a indagar, a averiguar, a consultar con otros colegas o con otras personas que sí pueden manejar mejor algunos temas que nos permiten enriquecer otros aspectos en los que uno sienta que tienes debilidad o quizá no tanto conocimiento. Y la verdad es que todo eso, más que en la academia, que aporta muchísimas otras cosas, se aprende en la práctica cotidiana. Sí, además que hay un asunto relacionado con la capacidad de reacción frente a una noticia. No es lo mismo periodistas de nuestras generaciones que hemos tenido que ajustarnos a estos tiempos. Afortunadamente nos tocó el tránsito, no concluimos antes de que comenzara, ni tampoco estamos empezando liquidando la anterior. Cuando se te presenta una noticia rompedora y cómo la ves desde el ángulo anterior, desde la época anterior, básicamente la transmisión de la noticia para mañana en el papel. Y después la cantidad de reacciones y efectos y consecuencias que pudieran generarse alrededor de esa noticia de inmediato o como segundo día. Prácticamente ahí moría todo. Y tal vez un trabajo de segunda velocidad para el fin de semana para que la gente entendiera el proceso noticioso que generó la ruptura. Claro. Ahora no, ahora explota en la cabeza una cantidad de cosas, el video, la inmediatez, para el site. Es la primera vez que el periodismo se enfrenta a condiciones tan adversas en nuestro país. Estamos hablando de cifras importantes, como por ejemplo unas últimas que tuve la oportunidad de leer justamente ya, más de 370 periodistas o profesionales que trabajan en los medios de comunicación agredidos en las últimas protestas o en esta jornada de protesta que ya lleva pues más de 80 días. No, con toda seguridad. En el tiempo que uno tiene en ejercicio, más las historias que conocemos por lecturas o por vivencia a través de otras generaciones, los momentos más críticos pudieran estar alrededor de la dictadura de Pérez Jiménez y esos primeros años de establecimiento y consolidación de la democracia, que también tenía que ver con guerrilla, proceso de pacificación, insurrección. Pero aquí tú puedes intuir que hay una deliberada actitud de agresión a los medios que termina pues agravando conductas, agravando situaciones, generando mayor polarización y además ese sentimiento de persecución que tienen los muchachos que van a la calle, que es anormal. 20 segundos, Gabriel, ya para solo me gustaría puntualizar, en aras también del respeto y la solidaridad con muchos colegas que han sido agredidos, Natalie, sin hacer distinción. Ha habido agresiones de funcionarios de cuerpos de seguridad, de civiles armados, de personas que están en manifestaciones tanto de tendencia oficialista como de tendencia opositora, y todas las agresiones son exactamente iguales, yo no distingo una de otra. Toda persona que agrede a un colega que está en el ejercicio de su profesión sin darse cuenta termina agrediéndose a sí mismo, porque lo que está es afectando el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la información y también de la opinión. Y tu acceso a la información como ciudadano al final del día. Como yo sé que nos quedan solo 20 segundos, yo también quiero aprovechar la oportunidad, porque en aras de lo que ha sido la formación de uno como periodista, que principalmente uno lo que es ciudadano, ser humano, agradecer a muchas personas que han estado en este camino, en este transitar, personas que estuvieron y que quizá hoy ya no están, personas que están, mis compañeras de trabajo en la mañana, mi equipo de producción en Primera Página, toda la familia Globovisión y muy especialmente a dos personas, dos colegas periodistas que se han convertido más que en muy buenas amigas, en familia para mí. Mayela León y María Lilibet da Corte son personas a quienes admiro muchísimo, son excelentes periodistas, de las mejores de nuestro país, y tengo el orgullo además de poder decir que son muy buenas amistades. A ella también tengo mucho que agradecerles a ambas. El mayor
compromiso que tiene hoy el periodista con la sociedad venezolana? ¿Cuál es? Yo creo que se reduce a 2 palabras. Seguimos, señores. Seguimos, señores. No hay nada más que agregar allí. Más nada que agregar. Muchísimas Lo gracias. suscribo, de acuerdo. Así es, seguimos, señores. Es más, vamos a ponerlo en las redes sociales. Etiqueta, seguimos, señores. Definitivamente seguimos por este país, luchando por una mejor sociedad todos los días, por hacer de este un país de progreso, en el que todos evolucionemos, en el que todos podamos encontrarnos definitivamente. Gracias por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Gracias por la gran cantidad de comentarios, de felicitaciones que todos los periodistas de Globovisión recibimos en este momento, pues a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Esperemos todos los días seguir estando a la altura de lo que el país necesita de nosotros como periodistas. Me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. No los dejo con las maravillosas mujeres en todo que ya están allí esperando. La feliz día para ustedes también, muchachas. No supe que quería ser periodista hasta que lo fui. Y desde entonces ya no quise ser otra cosa. Leila Guerriero.